¿Quieres perder grasa corporal? Tienes que entrenar fuerza sí o sí. ¿Quieres mejorar tu salud, postura y longevidad? Entrena fuerza. ¿Quieres prevenir, tratar enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, sensibilidad a la insulina? Bueno, mejorar sensibilidad a la insulina, evitar eventos cerebrovasculares, inclusive cáncer. ¿Tienes que entrenar fuerza? Sí o sí. ¿Quieres mejorar en tu deporte? Tienes que entrenar fuerza sí o sí. Me llamo Daniel Ortiz, licenciado en Actividad Física y Deportes y licenciado en Nutrición. Y acompáñame en este video. Anteriormente habíamos mencionado más la importancia de la nutrición, pero ahora vamos a enfocarnos un poquito más en el entrenamiento y sobre todo ahora en el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y antes que empezar todo esto, pues voy a dar algunas cositas muy importantes. Primero entender, intentar transmitir a las personas que están ahí en casita, pues que el entrenamiento de fuerza no es peligroso, no es tan lesivo como tú crees. Aquí se trata de animar un poquito a la gente a que se anime a entrenar fuerza, llámese gimnasio, clases grupales, TRX, inclusive CrossFit, siempre y cuando vayan de la mano de un profesional capacitado que haya estudiado mucho y le guste su profesión. Entonces aquí es tratar de animar a la gente que entrene fuerza, ¿no? Y cuando hablamos de fuerza, yo no me refiero a cargar 200 kilos en press banca o en sentadilla, o que a un novato en cuando va llegando al gimnasio a meterle kilos y kilos y kilos. No se trata de eso, sino adaptar las capacidades de cada quien. Si tienes alguna lesión o restricción de movimiento, adaptar los ejercicios de fuerza, diferentes patrones básicos a esa persona en específico, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Quieres perder peso o mejor dicho, grasa corporal? Es muy importante que durante la pérdida de peso mantengamos la masa muscular intacta lo más que se pueda. De ser posible, intentar ganar un poquito de masa muscular, de tal manera que vamos a tener una buena salud metabólica y vamos a evitar estos efectos rebote que nadie quiere, ¿no? Y muchas personas que se han puesto a dieta lo han vivido, ¿no? Entonces, la combinación de un entrenamiento de fuerza con una restricción calórica, inclusive una restricción calórica que no sea tan agresiva, se ha visto que es importantísimo para la hora de perder peso, sobre todo grasa corporal. Bueno, voy a leer un estudio, voy a tratar de no leer muchos porque mi inglés es pésimo, pero bueno, en este estudio, que es un meta-análisis, The Resistance Training Effectiveness of Body Composition and Body Weight Outcomes in Individuals with Overweight and Obesity Across the Lifespan, a Systematic Review and Meta-Analysis. Después de esta lectura pésima en inglés, de manera muy breve, pues este estudio concluyó que el entrenamiento de fuerza, junto con la restricción calórica y alguna combinación de ejercicios cardiovasculares, son importantísimos para perder grasa corporal. ¿Está bien? Ok, ya no voy a mencionar muchos estudios en inglés. ¿Quieres mejorar tu salud, postura y longevidad? Repito que aquí se ha visto en adultos mayores de entre 60, 70, 80 años que entrenaron ejercicios de fuerza, llegaron a esa edad de manera excepcional, con inclusive mejor salud que adultos jóvenes de 30, 40 años. Personalmente yo he visto mucho en consulta que llegan pues adultos jóvenes, más o menos ahí de mi edad, más jóvenes o más adultos, entre 30, 40, 50 años, pues ya bastante con sobrepeso, un poquito, se ven un poquito acabados porque pues descuidaban su salud. En cambio, de repente veo adultos mayores de 60 y 70 años que entrenaron bastante bien durante toda su vida y tienen un cuerpo y físico y salud excepcional. Entonces aquí se trata de sí, todos vamos a morir, pero llegar a la vejez con la mejor salud y calidad de vida posible, ¿no? Entonces, pues bueno, entrenar fuerza está asociado con el prevenir todo este tipo de enfermedades, ¿no? Al tener buena masa muscular, es casi un hecho o es muy poco probable que desarrolles resistencia a la insulina. Y de tal manera, pues tampoco vamos a desarrollar diabetes tipo 2. Y aquí voy a poner una metáfora muy interesante, que por ejemplo, imaginen que tenemos un refrigerador y un almacén de comida. Si ese almacén de comida y ese refrigerador está muy chiquito, pues no podemos meter la despensa y el mandado, ¿no? De tal manera que el mandado queda afuera y se nos va a echar a perder. Pero en cambio, si tienes un refrigerador muy grande, muy amplio, pues puedes meter bastante comida. En el caso del cuerpo humano, el músculo, la masa muscular, es ese refrigerador.
de tal manera que puedes meter todos esos carbohidratos, toda esa comida al refrigerador y pues no se va a echar a perder. Entonces, si tú tienes buena masa muscular saludable, un poquito vas generando poco a poco hipertrofia, y no me refiero a estar así como culturista, no hablo de eso, sino masa muscular saludable, pues puedes meter todo ese carbohidrato, todo ese glucógeno a tu masa muscular para en posteriores días o en ese mismo día utilizarlo mediante el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos buena masa muscular, está muy reducida, pues toda esa comida se echa a perder y en nuestro cuerpo humano, pues básicamente pues vas a tener un pico de insulina muy elevado, se va a ir transformando en triglicéridos, tu cuerpo pues poco a poco lo va a ir almacenando en tejido adiposo, cuando ya no cabe en ningún lado, pues va a tener que ponerlo en la grasa visceral y poco a poco se va a ir desarrollando lo que es la diabetes tipo 2. Por eso hago mucha hincapié en tener buena masa muscular para que todo ese carbohidrato, todo ese glucógeno se meta a la masa muscular y tengas menos probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y diferentes enfermedades crónicas. ¿Ok? ¿Quieres mejorar en tu deporte? Tienes que entrenar fuerza sí o sí. Evidentemente, hay diferentes deportes de todo tipo, de arte competitivo, de pues, un poquito más enfocado a la fuerza, de pelota o de conjunto, resistencia, pero en sí la mayoría de los deportes tienen que entrenar un poquito al menos fuerza. Y aquí pues no me voy a meter porque hay tantas especialidades y deportes que no acabaría en este video para explicar todos, pero casi en muchos sí o sí el entrenar fuerza adaptado a ese deporte en específico, a este gesto motor, va a ayudar muchísimo pues a reducir riesgo de lesiones, fortalecer tus músculos, mejorar en potencia, tener unos buenos tendones, ligamentos fuertes para que tu probabilidad de lesión sea muy baja. Entonces, ante todo esto, entrena fuerza. Y ahorita vamos a dar unos datos muy interesantes en la próxima hoja. Interesantes con todo esto para animar a la gente a que haga entrenamiento de fuerza, obviamente con un especialista de preferencia. Ya no voy a leer los estudios porque mi inglés es pésimo. Entonces, bueno, a comparación de otros deportes como lo puede ser el fútbol o el running o el atletismo, la tasa de lesiones en gimnasios es bastante bajo. En este estudio pues mencionó que en base a cada 1000 horas de entrenamiento en gimnasios, la tasa de lesiones es de 0,84 y 5,5. Es decir, que si lo comparamos con otros deportes como el fútbol, que a mí me encanta, pero es un deporte bastante más lesivo por todos esos cambios de ritmos, por el contacto, el choque, las caídas, las barridas, y qué curioso que inclusive en deportes que se consideran un poco más saludables o más sencillos de realizar, como es el atletismo, carreras de 5, 10 y medio maratón y maratón, tiene una tasa de lesión un poco más elevada. Bueno, al menos en este estudio, pues el fútbol salió con bastante grado de lesión, la carrera a pie un poquito menos, pero bastante menos lesivo lo que es gimnasio. Entonces, qué interesante aquí que con estos datos, con estos estudios, con estos metaanálisis, con esta recaudación de datos, pues yo en mi entendimiento comprendo que es un poquito mejor el entrenar fuerza, llámese en gimnasio o en clases o en TRX, es menos lesivo que hacer otro tipo de deportes y con esto pues invitar a la gente que haga ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, realmente no hay una estructuración perfecta para recetar el entrenamiento de fuerza, pero aquí vamos a dar unas direcciones muy sencillitas y espero que les ayuden allí en casa. Bueno, ¿cómo entrenar fuerza? Hay que también desmentir la creencia de que tenemos que ir todos los días a entrenar para que haya resultados. De hecho, en experiencia personal, entrenar de 2, 3, máximo 4 veces por semana es más que suficiente para la mayoría de la población. Sobre todo si eres principiante, si eres novato, no es necesario que vayas todos los días. Yo sé que muchos vienen con toda esta energía, con toda esta motivación, pero con 2 a 3 sesiones por semana es más que suficiente. Y si a esto tú le agregas una sesión de ejercicio cardiovascular, como caminar, andar en bicicleta, remo, elíptica, va a venir muy bien, ¿no? Entonces, desmentir el mito de que tenemos que ir todos los días para tener resultados, ¿no? Como punto número 2, repito que no hay un modelo exacto de entrenamiento.
Si eres novato, si apenas estás inclinando a ese tipo de deportes, yo personalmente te recomendaría en que tus repeticiones por cada ejercicio sean entre 12 a 15 a 20 repeticiones. ¿Y por qué repeticiones un tanto elevadas? Porque para esa persona que no tiene un buen gesto motor, que no tiene una buena técnica, prefiero que cargue relativamente ligero, que me pueda hacer estas repeticiones en vez de meter tanto peso y que haya más riesgo de lesión, que es justamente el tema de este video, ¿no? Evitar las lesiones, entrenando fuerza y haciéndola de la mejor manera, ¿no? Entonces, si agarras un ejercicio y tú eres capaz de hacer entre 15 a 20 repeticiones, es bastante personalmente menos probable de que tú lesiones. En cambio, si tú agarras un peso y haces 5, 8 repeticiones, tiendes a tener un poquito más riesgo de lesión, ¿no? Sobre todo, como he dicho, en personas novatas. En expertos cada vez puedes meter más peso, pero es aquí me estoy enfocando en personas que apenas van empezando a entrenar fuerza, ¿no? Eh, repeticiones, bueno, aquí las series y descansos no me estoy poniendo tan al tanto, son recomendaciones generales, pero si tú entrenas 3 veces por semana, de ahí metes 4 o 5 ejercicios, va a ser suficiente y hacemos 3 series por cada uno entre estas repeticiones con 1 o 2 minutos de descanso, estaría excelente, ¿no? Bueno, entonces aquí se trata de adaptar el ejercicio de fuerza a las diferentes personas. Por ejemplo, yo personalmente me duele mucho el hombro porque tuve una caída en bicicleta, me duele un poquito ahí la espalda por un problema crónico, me encontraron una vértebra de más y a pesar de que tengo ciertas limitantes, puedo entrenar bastante fuerza. Entonces, a pesar de mis limitaciones, rangos de movimiento y demás, hay que adaptar esos ejercicios de patrones de movimiento básicos para que puedas hacer tus actividades, ¿no? Por ejemplo, en una sentadilla, si a esa persona le duele la rodilla por X lesión, pues podemos empezar con cargas muy bajas, a lo mejor no hacer una sentadilla profunda y poco a poco ir progresando. Si de plano esa sentadilla es imposible para esa persona por sus capacidades, pues habrá que adoptar otros patrones de movimiento como lo que es un dominante de cadera, ya sea puente glúteo, hip thrust, eh, peso muerto, y ahora sí que depende del caso en específico y ahí es cuando te tienes que poner en manos de un profesional. ¿Ok? Entonces, repito que aquí es adaptar. Si tenemos otra lesión, como llámese en mi caso en mi hombro, yo por ejemplo no puedo hacer empujes horizontales y se me adapta mucho mejor hacer empujes verticales. De tal manera que aunque tengas alguna lesión, restricción, tienes que adaptar el movimiento a tus capacidades, ¿no? Bueno, esto fue todo el video por hoy. En el futuro vamos a seguir subiendo todo este contenido y aquí es más que nada para invitar, promover el entrenamiento de fuerza a cualquier tipo de personas porque como podemos ver, la tasa de lesiones es mucho menor que en otros deportes y pues pueden prevenir diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.